Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Entre Miradas, una transmisión por UNEDEL TV. Vámonos con esta pequeña información. El embarazo precoz en Jalisco en adolescentes ha sido una problemática desde hace algunos años, pero ¿se podrían bajar las cifras del embarazo adolescente en Jalisco en los próximos años implementando educación sexual, dando información, enseñando los métodos anticonceptivos, ofreciendo ayuda a jóvenes mujeres y hombres, entre otras cosas que los adolescentes tengan duda al respecto? Las estadísticas oficiales de Jalisco demuestran que cada año 21.251 adolescentes de entre 15 y 19 años de edad son madres adolescentes, así como 483 niñas menores de 15 años son madres a temprana edad, lo que conforman 21.734 adolescentes en total y lo que conforma un 16.71% en total de todas las adolescentes que son madres a temprana edad. Actualmente trabajo en el Hospital Zookeeper, el Hospital General de Occidente. Es un hospital público y a diario se reciben mujeres adolescentes en parto. Diario. En la entidad de Guadalajara, Jalisco, hubo 47 embarazos adolescentes por día, de acuerdo a las cifras preliminares del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente en Jalisco. Los datos disponibles más recientes indican que fueron registrados 11.236 nacimientos de madres adolescentes en la población de 10 a 19 años. Yo me embaracé, bueno, no me embaracé, fui mamá a los 16 años y sí tuve un problema físico porque tuve amenaza de aborto a los 2 meses, se me quiso venir mi bebé. En el caso de los embarazos precoces, la realidad es que en cuanto más joven es la madre, más peligrosa es la situación de malnutrición, partos prematuros, niños con trastornos en el desarrollo y malformaciones, y un 50% de probabilidades de morir en las primeras semanas de vida. Puede ser que haya algún tipo de desnutrición por parte también del producto, puede ser que también pueda haber algún tipo de malformación, puede ser que exista alguna situación complicada para el producto y para que se desarrolle como de manera pues asertiva. La problemática más grande es de salud. Realmente la niña está enfrentando un cuerpo o una problemática que no está preparada. Realmente su cuerpo rechaza el producto por completo. El niño fue prematuro, nació de 7 meses, el niño nació muy mal de salud, sus pulmones, salió con labio leporino y paladendído. Fui mamá a los 20 años, me embaracé a los 19 y a los 20 tuve a mi hija. Tuve complicaciones, sí, tuve pues un ligero sangrado, se controló con reposo, todo, tuve a mi hija bien, sana. Adolescente es una problemática que no solo condiciona la salud física de las mujeres, también vulnera las esferas psicológicas, sociales, culturales y educativas. Decir que sí y no, porque pues al ser mamá chica dejas de divertirte, de hacer lo que te gusta para poder atender a tu bebé, porque ya no es la misma responsabilidad de antes a una responsabilidad de tener un bebé. Mis enormes agradecimientos a todas las personas que aparecieron en este reportaje. Muchísimas gracias por la información que nos han brindado y por la confianza de haber aparecido en este reportaje, ya que toda la información que nos han brindado es demasiado valorativa y pues muchísimas gracias. Para UNEDEL TV, Cintia García. Hola, ¿qué tal? Pues esta ocasión, en esta emisión, nos acompaña una especialista en psicología, en sexología, es terapeuta de parejas, educación sexual. Démosle la bienvenida a la sexóloga Brenda López. ¿Cómo te encuentras, Brenda, el día de hoy? Muchas gracias, Cintia. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí compartiendo contigo el día de hoy esta información que creo que es muy importante para todos, tanto adolescentes como padres de familia. Así es, y un gustazo tenerte aquí, Brenda. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el embarazo precoz en adolescentes y pues es un tema bastante alarmador.
en donde la última cifra que demuestra que 11.236 adolescentes han estado embarazadas aquí en Jalisco. Pues, ¿qué puedes complementar de esta información, Brenda? Así es, Cintia, como lo mencionas, creo que las cifras son muy alarmantes. México ocupa el primer lugar en las cifras de embarazos en adolescentes, según la OCDE, en donde esto nos quiere decir de la importancia que es el tratar esta problemática a nivel mundial, no solamente estatal o federal. Los embarazos en adolescentes cada vez son mayores. Y la realidad es que un embarazo adolescente se considera entre los 10 y los 19 años, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ese es como el concepto de un embarazo adolescente. Sin embargo, hay niñas de entre 8 o 9 años que también presentan embarazos, y esto se hace presente porque las niñas en cuestión de su menstruación pues les llega antes, y entonces ya tienen más posibilidad de quedar embarazadas al momento de tener una práctica sexual, aunque cabe aclarar que no siempre es una práctica sexual con conciencia, con la conciencia plena de quererla. Hay muchas veces que viene un abuso, no solamente como violencia sexual, sino que hay personas mayores que abusan de la inocencia de los niños y sobre todo las niñas, que las van manipulando para que empiecen a tener estas prácticas sexuales, y obviamente las niñas no tienen las herramientas ni la educación sexual para en ese momento prevenir un embarazo. Entonces, claro que es una situación muy alarmante y que debemos de tratar desde la educación sexual hasta el tema de la salud tal cual médica, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué problemáticas? Bueno, empezando con la pequeña entrevista, ¿qué problemáticas pueden llegar a surgir ante la sociedad una niña que está embarazada? Pues tiene múltiples repercusiones. En el ambiente económico impacta porque la mayoría de las niñas que resultan estar embarazadas ya no continúan con sus estudios. De hecho, cerca del 60% de las adolescentes embarazadas estudiaron solamente hasta la secundaria. Entonces, el progreso económico del país va a disminuir de entrada. En cuestión social, las familias se ven afectadas. Generalmente son adolescentes que viven en situación en casa de sus padres, dependientes completamente de sus padres. Entonces implica otra situación ahí. A nivel social está mal visto porque es como la adolescente que inició vida sexual activa muy temprana edad. Entonces también viene la repercusión donde se les hace bullying, hay segregación, hay mucha vergüenza y mucha culpa hacia las niñas o los adolescentes. Entonces sí tiene un impacto realmente en la sociedad, y no solamente se embarazan una vez y ya, hay una recaída, sobre todo las adolescentes que ya tuvieron un bebé a temprana edad, vuelven a quedar embarazadas prontamente. Entonces es otro problema en donde vamos incrementando la natalidad, ¿no? Entonces sí es algo que pega en la sociedad, y en México pega tanto que, como te mencioné, ya somos el primer lugar en cifras, ¿no? Sí, de hecho sí, tienes muchísima razón, porque sí es cierto, somos uno de los primeros lugares en esta problemática. Y pues hablando de esto que me comentabas, ¿crees que la educación sexual debería de ser más implementada en los adolescentes, tanto como hombres y mujeres? Porque sabemos que esta problemática es de dos y no solamente de uno. Indudablemente, Cintia. De hecho, desde niños, muchos padres de familia tienen la creencia errónea de que el hablar de educación de la sexualidad de niños es mostrarles lo que es un acto sexual o una práctica sexual. Sin embargo, viene desde las partes de su cuerpo, las partes que no deben de tocar, como en prevención de abuso sexual infantil, los procesos a los que se va a enfrentar su cuerpo al llegar al inicio de la adolescencia. Todo esto es vital para que los niños y los adolescentes puedan tener una mejor educación y orientación de cómo vivir y cómo responsabilizarse de su vida sexual. No solamente es para no embarazarse, ¿no? Está la creencia errónea ahorita del uso de métodos anticonceptivos, pero están dejando de lado el uso del preservativo o el condón. Y esto está incrementando, por otro lado, las cifras de infección de transmisión sexual. Entonces son muchos problemas que se tienen que abarcar de raíz, y esto indudablemente con la educación de la sexualidad. Un niño, niña, adolescente, adulto puede prevenir, puede planificar cuestión de familia, y también disminuir las cifras de infección de transmisión sexual,
que pone en riesgo la vida también directamente de las niñas y de los niños, ¿no? Porque no están protegiendo su salud sexual, solamente es como por el placer, más que por la responsabilidad que conlleva el tener un acto sexual. Entonces son muchísimas problemáticas las que se presentan, no simplemente es un embarazo, sino también una infección, una enfermedad de transmisión sexual, no simplemente es, bueno, pues ya se embarazó y ya, ¿no? Hablando de esto, algunos métodos anticonceptivos que se les pueda recomendar a las jóvenes o a los jóvenes hombres también, porque también ellos se pueden proteger. Sí, yo creo que indudablemente siempre, independientemente si estás tomando algún método hormonal para evitar el embarazo, hablando parejas heterosexuales, usar un método de barrera como lo es el condón, ya sea condón interno o externo o femenino masculino, en donde esto nos va a ayudar, uno, a disminuir la probabilidad de embarazo y disminuir la probabilidad del contagio de una infección de transmisión sexual. Cuando solamente usamos un método con la pareja de anticonceptivo, donde puede ser implante, puede ser inyección, puede ser pastillas, pueden ser parches, pueden ser anillo, todos estos métodos solamente nos protegen del embarazo, disminuyen el riesgo, no lo he eliminado completamente. Sí. Pero dejamos de lado el tema de la infección de transmisión sexual. Entonces es muy importante porque también si tenemos a una niña o una adolescente embarazada que se contagió con alguna infección de transmisión sexual, su embarazo puede ser de alto riesgo, inclusive hay niños que dentro de las cifras más altas de muerte de los niños al nacer tiene que ver con que estaban contagiados con sífilis. Entonces, es una problemática que se tiene que atacar por ambos lados, no solamente disminuir el embarazo, sino también disminuir los riesgos a los que se enfrentan y también evitar abortos que se vengan por alguna infección que traen ahí, puede provocar un aborto espontáneo. Entonces, es muy importante atacar todas esas problemáticas, no solamente enseñarles a no embarazarse, sino enseñarles a tener una práctica sexual responsable. Sí, bueno, vamos a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos. Recuerda usar siempre de manera correcta el cubrebocas. Antes de colocarte el cubrebocas y después de retirártelo, debes lavarte las manos o desinfectarlas con gel antibacterial. La forma correcta de colocarlo es tomarlo de los extremos elásticos o tiras, sin tocar la superficie interna ni externa, y con los dedos sujetarlo en las orejas. Debe cubrir completamente desde la nariz hasta la barbilla. Al retirarlo, si es desechable, asegúrate de colocarlo en el contenedor adecuado. Si es reutilizable, lo debes lavar y desinfectar constantemente. Evita tirarlo en espacios públicos. No debes compartirlo y no lo dejes sobre superficies de uso común. Evita traerlo en el cuello, en la frente o en las manos. Y si ya está roto, desgastado o tuviste contacto con algún enfermo, debes cambiarlo inmediatamente. Tu salud y bienestar es lo más importante. UNEDEL trabaja para ti. Regresamos de esta breve pausa y pues como les comentamos, estamos hablando un poco sobre lo que conlleva el embarazo adolescente. No simplemente es el embarazarte y ya, sino que Brenda también nos comenta que pues son muchos más riesgos, como un contagio de transmisión sexual, entre otras cosas. Puedes continuar con la información, Brenda, la verdad es muy interesante lo que comentas. Ahorita te doy la palabra. En el reportaje, una persona, un especialista de ahí me comentó que las adolescentes y los adolescentes tienen el privilegio y pueden ir a un centro de salud a adquirir estos métodos anticonceptivos. Y bueno, ¿qué tanta información tienes sobre eso? Así es, de hecho, en todos los centros de salud tú puedes acudir y en el área de planificación familiar, ahí te pueden otorgar preservativos, te pueden orientar sobre qué método anticonceptivo puedes elegir para que se acomode mejor a tu cuerpo. Yo siempre les digo que cuando vayan a tomar o a usar algún método,
realmente acudan a un especialista porque cada cuerpo necesita cosas diferentes y tal vez a ti te puede funcionar las píldoras, pero hay una mujer que le puede funcionar más un implante. Entonces, es importante también en el tema de salud que cada persona acuda con su especialista, un ginecólogo o ginecóloga, que son las personas adecuadas para este tema. También hay centros como Coesida, que está en el Hospital General de Occidente, en Soquipan. Sí. Es un área en donde hacen pruebas de VIH y sífilis gratis. Entonces, los adolescentes pueden acudir a estas instalaciones y estarse realizando cada 6 meses, cada año, si tienen una vida sexual activa, estas pruebas. ¿Por qué? Porque, como te mencionaba, no solamente el embarazo en adolescentes es una situación de riesgo, sino que muchas veces empiezan y tienen un embarazo y van cambiando de parejas y esto también les puede poner en riesgo. También el tema del embrión o del feto que puede estar en riesgo con una infección de transmisión sexual y lo más importante es que hay muchas infecciones que no presentan síntomas. Entonces, hay mujeres que pueden estar embarazadas, no tener ningún síntoma y pueden tener una infección, o hay niñas y adolescentes que por su vida sexual tan temprana y no usaron protección, tienen alguna infección y eso les puede causar también esterilidad. Entonces, es una situación alarmante donde yo creo que la base de la prevención es la información y la educación de la sexualidad. No solamente el decir, mira, aquí está el preservativo, sino enseñar a los niños y a las adolescentes a usar el preservativo, porque muchas veces no saben ni cómo se pone, ni cómo lo deben de abrir, cómo se debe de colocar. Y educar que tanto hombres como mujeres deben de cargar sus propios métodos, no solamente dejarle la chamba al hombre en caso del condón masculino, ¿no? Sino que yo como mujer, si ya sé que tengo vida sexual activa, hacerme responsable de mi propia vida sexual, no solamente dejarlo en manos de otra persona porque es tu salud sexual, no la de la otra persona. Sí, de hecho estoy de acuerdo contigo, porque sí es cierto, a veces le dejamos como más responsabilidad al hombre de que él siempre tiene que traer el preservativo, cuando uno como mujer corre un poquito más de riesgo y aparte pues también nosotros tenemos que ver por nuestra salud sexual. Y bueno, hablando un poquito más ya de la psicología o ya más dentro, ¿cuáles son los daños psicológicos que se le puede causar a una niña embarazada? Pues yo creo que de entrada la culpabilidad es uno de los mayores. También la frustración, porque al momento de tener un embarazo, la responsabilidad que conlleva el criar y el tener a un niño, puede truncar también tu vida. No la vas a, claro, no te detiene, pero no vas a llevarla de la misma manera que sin un hijo. Tiene más implicaciones, más responsabilidades, y entonces esto va cambiando. Entonces, también entre la frustración, la culpabilidad, hay una baja de autoestima, porque también las amigas, los amigos empiezan a apartarse porque ya es como, ya no te invito a la fiesta porque sé que tienes que cuidar a tu hijo o a tu hija, ¿no? Entonces, eso empieza a afectar al adolescente, empieza a aislarse a veces y esto también puede venirse acompañado de ansiedad, de depresión, o sea, son muchos factores que pueden perjudicar a un adolescente que se enfrenta a un embarazo, no solamente es, tengo al niño y ya, sino por sí solo biológicamente el cuerpo no está preparado para tener un embarazo. Entonces, se expone ya a muchísimos riesgos, tanto físicos como psicológicos. Después del parto, si se logra de manera satisfactoria, puede venir también la depresión posparto. Entonces, tienen que ser muchos aspectos que tienes que estar al pendiente del adolescente o de la niña en cuestión para no poner más en riesgo su vida de lo que ya se encuentra. Sí, tanto como su vida y como la del bebé, porque volvemos a lo mismo de hace rato, tienen muchos riesgos también el bebé como por estar dentro de un cuerpo tan pequeño y pues también por lo de las infecciones de transmisión sexual. Y pues, ¿qué tratamiento psicológico se le puede dar a esta pequeña? Fíjate que ahí depende porque cuando tenemos un embarazo, un proceso terapéutico es complicado porque se mueven tantas emociones que a veces es contraproducente para el bebé. Entonces ahí es que un especialista valore, un psicoterapeuta, si es viable el tener un proceso tal vez los primeros meses en compañía de la niña o la adolescente en cuestión o esperarnos a que pase el parto para poder llevar este proceso. Recuerda que es una niña que está teniendo a otra niña.
Entonces las implicaciones realmente son muy grandes. Ahí finalmente yo creo que la mayor responsabilidad o atención que se lleva cuando se tiene el apoyo es de los papás, de los abuelos, ¿no? Que terminan siendo del niño. Entonces sí es importante brindarle todas las herramientas y que lo valore realmente un especialista, como te digo. Si no es un embarazo de alto riesgo, que se vean complicaciones y demás, y al contrario le va a traer tranquilidad a esa niña, yo creo que podría ser muy benéfico, pero eso tendría que determinarlo un psicoterapeuta o una persona especializada en psicología perinatal y todo eso, para que podamos acompañar exactamente. Ok, y hablando un poquito más sobre el lado masculino, ¿qué tanto interviene el adolescente hombre en este tipo de situaciones? Disminuye mucho la cifra, realmente cuando hay un embarazo adolescente y los chavos son de la misma edad, sí la responsabilidad de los padres es menor, porque pues son niños, ¿no? Teniendo otros niños, entonces obviamente eso dificulta el estar. Sí hay adolescentes que se hacen responsables dentro de sus posibilidades, sus medidas, tal vez no económicas como lo es, pero el estar presente ahí acompañando a la mujer embarazada. De hecho, el 20% de los embarazos son entre personas de la misma edad, adolescentes o niños de la misma edad, pero el 80% que resta son embarazos entre niñas o adolescentes y hombres que les llevan entre 10 y hasta 50 años de edad de diferencia. Entonces, si es una persona que solamente lo buscó por el placer o fue un abuso por la diferencia de edad, pues ahí la responsabilidad va a ser nula, ¿no? Entonces, cuando hay un embarazo adolescente por una violación, violencia sexual o abuso sexual, es importante acudir a una institución inmediatamente dentro de las primeras 72 horas para dar el bombazo de medicamentos ante infección de transmisión sexual, y en caso de que todavía no se haya llevado a cabo el embarazo, se les da una píldora del día siguiente para evitar el embarazo. Entonces también es una situación importante de tener al pendiente por parte de los papás, que estén al pendiente de sus hijos, de sus actividades, con quién salen, con quién platican, temas de redes sociales, que no tengan acceso a ellas hasta que no consideren que tienen la madurez para llevarlas a cabo, que estén siempre al pendiente con quién platicas. Yo creo que eso es muy importante. Muy valiosa la información que nos cuentas, Brenda. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con más información. ¿Cómo lavarse las manos? Moja tus manos en agua templada. Usa suficiente jabón para cubrir las manos. Mezcla el jabón formando círculos. Frota los dedos de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Engancha una mano con la otra frotando los dedos. No olvides el pulgar. Agárralo con la mano contraria y frota. Frota las puntas de los dedos contra la palma de la mano. Enjuágate las manos con agua hasta retirar todo el jabón. Sécate con una toallita limpia. Frota las palmas una contra otra. No olvides el dorso de las manos y los dedos. Frota también el dedo gordo. Deja secar al aire. Lavarte las manos reduce el riesgo de contagios de catarros, gripes, diarreas y otras enfermedades. Y el lavado debe durar de 10 a 20 segundos. Puedes hacerlo mientras cantas el coro del himno institucional o también puedes cantar el coro como la flor. Regresamos de esta breve pausa y Brenda nos comentaba hace un momento sobre pues, la intervención que tiene un adolescente hombre en el embarazo precoz de las niñas, porque sabemos que esta problemática es de dos. Y pues Brenda, casi para terminar esta pequeña entrevista, ¿qué tan viable sería que una pequeña adolescente esté como con la problemática del aborto? ¿Y qué riesgos traería el abortar? Esta es una buena pregunta, Cintia. Yo creo que el aborto, sin importar la edad, siempre va a ser un riesgo.
no solamente un riesgo físico, sino un riesgo también psicológico porque implica un duelo y una pérdida. Entonces, imagínate una niña que su cuerpo no está preparado, someterse a una práctica de un aborto, el riesgo incrementa de mortalidad todavía más, y más cuando se llevan a cabo de manera clandestinos o con pastillas sin una supervisión médica, porque todavía no está aprobado en muchos estados de la República. Cuando se hace en compañía de médicos o cuando es una necesidad ya porque las complicaciones están pues muy altas y los médicos así lo deciden, de todas maneras hay implicaciones de riesgo. Entonces yo creo que es muy importante valorar la situación siempre en manos de los especialistas. Un embarazo ideal es entre los 25 y los 30 años de una mujer, entonces imagínate los riesgos a los que se expone una niña de unos 10 años, 15 años con un embarazo. Entonces el tema del aborto como una opción para eliminarlo, para que la niña siga con su vida y no se trunque como suele decirse, pues yo creo que es algo ya muy personal, yo no lo recomendaría. Hay veces que inclusive vienen abortos espontáneos porque pues no se logró, no se adhirió a las paredes y demás, y se viene por sí solo y aún así tiene muchas implicaciones. Entonces yo creo que es un tema delicado, en general hablar de un embarazo en adolescentes o en niñas, porque su cuerpo no está preparado para eso. Entonces, cualquier cosa que le metamos en ese momento que no esté esperando el cuerpo biológicamente, pues va a reaccionar y puede reaccionar tanto positivamente como negativamente. Y pues, ¿alguna conclusión que quieras dar acerca de este tema en general? Pues a mí me gustaría invitar a las personas a que sigan abriéndose a estos canales de información científica de la sexualidad. Estamos los sexólogos para acompañarlos en estas dudas, en estas preguntas. Si son papás que no saben cómo abordar temas con los niños o con los adolescentes, que se acerquen a nosotros. Hay muy buenos libros donde van orientando a su etapa y con dibujos y demás en la sexualidad a los niños. Entonces, buscar herramientas donde realmente les den información científica, no solamente lo que encuentran en internet, porque muchas veces no es confiable esa información, y que estén al pendiente de sus hijos, de qué prácticas hacen, con quién se juntan, porque eso nos da mucha información. Y yo creo que el darles las mejores armas, que es la educación de la sexualidad, ellos pueden enfrentarse a situaciones de una mejor manera, de manera más asertiva, y creo que es lo fundamental, ¿no? Y nosotros desde este lado seguir acompañando a los padres de familia, adolescentes, niños, en todas estas dudas que van surgiendo para que realmente reduzcan estas cifras que son alarmantes y que en un momento dado ya no vamos a poder controlarlas, ya va a ser algo de cada día, y ahorita yo creo que tenemos todavía herramientas para poder frenar ese crecimiento de cifras. Bueno, pues esperemos que se bajen un poquito las cifras de esta problemática que realmente es muy alarmante, como lo dijimos al inicio de este programa. Y pues menciona tus redes sociales para que te sigan y puedan pues tener más información de ti. Claro que sí, estoy en Facebook y en Instagram como sexóloga Brenda López, ahí me pueden encontrar. Está mi WhatsApp en donde me pueden escribir. Tanto temas de educación de la sexualidad como terapia sexual, terapia de pareja, ahí los puedo acompañar con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Brenda, por la información. De verdad es muy valiosa la información que nos has dado. Esperemos que los jóvenes y las mujeres de adolescentes puedan ver este programa y informarse un poquito más. Mi nombre es Cintia García y espero que les haya gustado este programa de Entre Miradas.